El café se llamaba El Último Desayuno. Irónico, considerando que nadie desayunaba allí después de la medianoche. La luz fluorescente parpadeaba sobre el mostrador de formica, y el olor a aceite rancio competía con el aroma a lejía. 20 años de polvo se habían acumulado sobre un simple palé de madera en la esquina del almacén, debajo de los extintores caducados. Yo estaba allí por la caja, no por su contenido, que creía que era una pila de documentos viejos, sino por la orden legal de despejar el espacio. Mi padre había sido el albacea original del testamento de la difunta dueña, la señora Elena. Ahora me tocaba a mí cerrar el círculo. Había llamado a la puerta trasera a las 11:58 p.m., hora acordada, y solo la vi a ella. La mesera, una mujer de unos 50 años, de hombros encorvados y con un uniforme beige que parecía 2 tallas más grande. Su nombre bordado, Marta, estaba casi ilegible. Traía consigo el terror físico, denso como el humo, impregnado en su piel. Cuando señalé la pila envuelta en lona gris, preguntando si podíamos empezar a moverla al camión, sus ojos se dilataron hasta cubrir la mitad de su rostro. Ella se acercó, arrastrando los pies como si el suelo fuese pegamento, y se detuvo a 3 metros de la madera sellada. Su respiración era superficial y rápida, como si le hubieran negado el oxígeno. Sus manos temblaban tanto que el plato de porcelana que sostenía, limpio, recién sacado de la cocina, chocó contra el borde de su cadera con un repiqueteo seco. No era miedo a un robo o a un despido. Era algo antiguo, algo que pudría la voluntad. Ella no me miró a mí. Miraba fijamente la lona como si esperara que el objeto le devolviera la mirada. Le pregunté de nuevo con tono profesional, insistiendo en que solo era una caja que necesitábamos llevar, y entonces lo dijo. El sonido salió raspado, roto, como si hubiese estado guardando esa frase en su garganta durante 2 décadas. Ella ruega que no la muevan, no la toque, por el amor de Dios, déjela donde está. No lo dijo como una advertencia, sino como una súplica, una oración desesperada dirigida a mí, al techo y al óxido que cubría los resortes de la caja. Fue el uso del pronombre ella lo que me golpeó. No era eso, era ella. Un objeto inanimado, hecho de tablones y clavos oxidados, estaba implorando en el almacén de un restaurante de carretera. Y la mesera lo sabía, y el pavor era contagioso. Marta se desplomó contra el muro de ladrillo frío. Las palabras «ella ruega» resonaron en el pequeño espacio, tan fuera de lugar en medio de bolsas de patatas fritas y jarabes sabor vainilla. Le exigí una explicación, pero ella solo lloraba. Un sonido seco y sin lágrimas, como el crujido de papel viejo. Tuve que tomarla por los hombros, sacudirla suavemente, hasta que sus ojos se centraron de nuevo en mí, no en la caja. ¿Quién es ella, Marta? ¿Un cuerpo? ¿Qué sé yo, Elena, aquí? La mujer intentó hablar 2 veces, pero solo inhaló aire ruidosamente. Finalmente la verdad se deslizó. No es quién, es qué. Ella se mordió el labio inferior con tanta fuerza que vi una pequeña línea de sangre aparecer. El restaurante cree que ha durado 20 años con la señora Elena muerta y su testamento en el limbo. No, hubo un pago, una deuda. Marta me explicó la historia que nadie en el pueblo conocía. Elena, en sus últimos meses, no estaba preocupada por el dinero, sino por el olvido. Quería que El Último Desayuno siguiera siendo un faro, un lugar donde la gente se detuviera sin importar qué. Hizo un pacto con algo que Marta describió vagamente como el hambre bajo la tierra. El precio era simple. La caja no podía ser abierta, ni movida, y debía ser alimentada con el silencio. El miedo de los que sabían era el cordón umbilical que la mantenía inerte. Cuando se mueve,
susurró Marta, encogiendo los hombros como si anticipara un golpe. El pacto se rompe, y ella sale a cobrar el saldo pendiente. ¿Sabe por qué siempre hay un guardia? Yo soy la penúltima. Usted es el último. Es el legado que su padre rechazó antes de morir. Mi padre, el hombre que había evitado durante 20 años firmar los papeles finales del testamento, citando complicaciones administrativas. Ahora entendí las noches sin dormir, las evasivas, el pavor que se acumulaba en la esquina de sus ojos. Él lo sabía. Él me había enviado a mí, su hijo, a heredar no una propiedad, sino una custodia. Yo no era un administrador legal. Yo era el nuevo carcelero, el relevo obligado por la muerte. La caja, entonces, no era un recipiente para guardar, sino una jaula forrada con la desesperación de los que la vigilan. El legado de Elena no era un negocio próspero, sino un ciclo perpetuo de terror silencioso, anclado a ese palé. Sentí una náusea helada. Si yo movía esa caja, liberaba la deuda que mi padre se había negado a pagar. Si no la movía, me convertía en el próximo Marta, condenado a pasar mis noches en la periferia de esa luz rancia, escuchando los susurros de ella. Me acerqué un paso a la lona. El aire alrededor se sentía pesado, como respirar bajo el agua. Podía oír un sonido muy sutil ahora, no un ruego, sino un roce. Como si las uñas rascaran lentamente la madera, no para escapar, sino para confirmar que el guardia estaba cerca, que la comida, el miedo, llegaría pronto. El verdadero horror del legado no era la entidad en sí, sino la obligación de saber que estaba allí. Yo había venido a liquidar un testamento. En su lugar, había firmado un contrato a perpetuidad con el miedo. Este era el costo de el último desayuno, una especie de peaje infernal. Y ahora, por la cobardía de mi padre, la guardia era mía. El camión de mudanzas estaba aparcado fuera, con las luces encendidas, esperando. El conductor, un joven impaciente, me había avisado por mensaje que ya era hora. Yo estaba de pie, a solo medio metro de la caja, sintiendo el frío que emanaba de la madera, un frío que cortaba la piel a pesar del calor pegajoso del almacén. Marta, ahora en silencio, se había sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, la viva imagen de la rendición. Su presencia era un espejo de lo que mi vida se convertiría si aceptaba este destino. La primera reacción fue la negación. Debía ser una leyenda local, una locura inducida por 20 años de soledad y mala comida de medianoche. Pero la calidad del terror de Marta era demasiado pura para ser ficción. Era el terror de alguien que había visto la prueba. Además, la evasiva de mi padre, un hombre que siempre había sido maniático con los plazos y la legalidad, se alineaba demasiado perfectamente con la idea de un pacto que no quería honrar. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía, la reacción lógica. Un objeto sospechoso, posible riesgo biológico, quizás restos humanos, justificaciones profesionales, racionales, pero mientras el teléfono sonaba, mi mano temblaba, y la cara de Marta, que me miraba suplicante desde el suelo, se grabó en mi retina. Si llamaba a las autoridades, ellos vendrían y, por supuesto, moverían la caja. La arrastrarían, la abrirían, la desmantelarían bajo la luz fría de la forense. Y si Marta decía la verdad, el acto de moverla liberaría algo que ni la ley ni la ciencia podrían contener. Colgué antes de que contestaran. El legado de Elena no era solo la caja, sino la elección, ser un destructor o un perpetuador. Si liberaba la caja, liberaba el horror sobre el mundo, sobre esta pequeña ciudad que ahora me parecía indefensa. Si la dejaba, me convertía en el guardián, en la cadena de un ciclo que, aunque oscuro, mantenía el equilibrio. Me di cuenta de que mi padre no me había enviado a cerrar el ciclo, sino a heredarlo.
Él había comprado 20 años de paz. Ahora yo tenía que comprar el siguiente periodo. Pero ¿cómo se honra un pacto con la oscuridad? Miré a Marta. Necesito entender la regla exactamente. ¿Qué la mantiene atada? El silencio, susurró ella. Y la inmovilidad. La gente tiene que olvidar que está ahí, pero los que saben tienen que estar cerca, temiendo. Su miedo es el candado. La imagen era clara. No era una prisión física, sino psíquica. La caja se alimentaba del terror silenciado de sus custodios. Y ahora, yo era la nueva fuente de alimento. Me arrodillé junto a Marta. La lona se sentía más fría que nunca, pero ya no me atrevía a tocarla. El conocimiento era el veneno, y yo acababa de beberlo. Tendría que vivir el resto de mi vida sabiendo que esa cosa, esa ella hambrienta, estaba a unos metros, esperando que cometiera un error, esperando un movimiento. El peso de ese conocimiento era el verdadero legado del miedo que mi padre me había pasado. Era mi condena. El legado no era una herencia, sino una carga impuesta. Una carga que, por la salud del mundo que ignoraba esta verdad subterránea, yo no podía rechazar. Salí del almacén y caminé hacia el camión de mudanzas. El joven conductor, fumando un cigarrillo, me miró con fastidio. ¿Y bien? Señor, ¿podemos cargarla ya? Ya es tarde. Mi voz sonó sorprendentemente firme, demasiado formal para el temblor interno que sentía. Un cambio de planes. El contenido de la caja es más sensible de lo que creíamos. Problemas de regulación federal con materiales históricos. Debe permanecer exactamente donde está, por tiempo indefinido. El conductor resopló, apagando su cigarrillo contra el asfalto. Después de esperar 2 horas, dígame cuánto es la cancelación. Le pagué el doble de la tarifa acordada. Le di un cheque con la cuenta personal de mi padre, una firma que ahora sentía el peso de la responsabilidad. Mientras el camión se alejaba, el sonido del motor disminuyendo hasta ser un eco lejano, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio cargado, una presión atmosférica que indicaba la presencia de algo que respiraba muy lentamente a pocos metros de mí. Regresé al interior. Marta seguía en el suelo, pero su expresión había cambiado de terror a una comprensión amarga. Ella sabía que yo había aceptado el manto. El relevo se había completado sin una sola palabra de juramento, solo a través de una decisión tácita de no mover los clavos. ¿Qué va a hacer ahora?, me preguntó. Su voz ahora baja y ronca, pero sin el pánico anterior. Voy a hacer lo que usted hizo, lo que mi padre hizo. Voy a asegurar que se quede aquí. La verdad era que mi vida se había bifurcado en ese momento. Ya no era un simple administrativo legal. Ahora era un guardián de una prisión invisible. Tuve que tomar decisiones prácticas inmediatamente. Necesitaba comprar el edificio, no solo para mantener la caja, sino para asegurar que nadie más tuviera jurisdicción sobre ese rincón oscuro. El café seguiría abierto. El negocio era la cubierta perfecta para la vigilancia perpetua. Era vital que el mundo siguiera creyendo que el lugar era solo un restaurante de carretera sin interés. La indiferencia del público era la mitad del sello. Le ofrecí a Marta un puesto, no como mesera, sino como cocustodia, con un salario que aseguraría su silencio y su permanencia. Ella aceptó sin dudar. Su alivio era palpable, no tener que cargar con la culpa y el miedo sola. Éramos cómplices ahora, unidos por el conocimiento de la cosa que no podía moverse. Mientras observaba a Marta levantarse, vi el comienzo de mi propia decadencia. Mi futuro sería una serie de noches en vela, escuchando el roce imperceptible, asegurando los permisos, inventando excusas burocráticas para el palé. El verdadero horror de ella no era la promesa de una destrucción repentina, sino la garantía de una vida consumida por la vigilancia,
una vida donde cada decisión giraría en torno a no perturbar el sueño de algo que ruega por ser inamovible. Yo era la sombra de mi padre, y el palé era mi tumba. La primera semana de mi guardia fue una agonía de paranoia y reajuste. Había rellenado documentos, inventado una compañía de responsabilidad limitada para adquirir la propiedad de El Último Desayuno, y había instruido legalmente a mi antiguo bufete para que jamás cuestionaran la presencia del almacenamiento especial en la esquina trasera. Me había convertido en un hombre de negocios opaco, con una sola y obsesiva prioridad: el mantenimiento de un objeto inerte. Marta, por otro lado, floreció con el alivio de la compañía compartida. Ella me enseñó los rituales. No eran rituales esotéricos, sino rutinas mundanas, diseñadas para maximizar el olvido y la quietud. Nunca se debía mirar directamente la caja por más de 5 segundos. El almacén siempre debía estar limpio, pero nunca ordenado en exceso. El miedo, me explicó, debía ser constante pero suave, como un murmullo, no un grito. Un miedo que se normaliza con la rutina. Pero este nuevo legado tenía sus grietas. El segundo misterio que surgió, una vez que la urgencia de moverla había pasado, era la naturaleza de la propia ella. Si la inmovilidad era la clave, ¿qué pasaba si algo externo la movía? Un terremoto, una inundación, un accidente de tráfico que impactara el edificio. El peligro no era solo la cosa que estaba dentro, sino la fuerza que la mantenía afuera. Marta no tenía respuestas para esto, solo supersticiones. Yo, en cambio, tenía acceso a planos y números. Empecé a pasar mis noches en la oficina, que ahora era un pequeño cubículo adyacente al almacén, calculando cargas estructurales. Gasté una fortuna en reforzar secretamente los cimientos del edificio, añadiendo amortiguadores de vibración de grado industrial que se usaban en laboratorios sísmicos. No estaba fortaleciendo el edificio contra el mundo, estaba aislando la caja del mundo. Poco a poco, la figura de ella empezó a tomar forma en mi mente, no como un demonio gritón, sino como una criatura de la quietud, una ancla cuyo poder residía en la negación de su existencia. Sin embargo, el refuerzo estructural solo me llevó a una conclusión más aterradora. ¿Por qué no se había movido antes? Si Elena solo había sellado una caja de madera, cualquier cosa podría haber roto el pacto. Había un eslabón perdido. Una noche, revisando los planos originales que mi padre había guardado y que yo había recuperado, encontré una pequeña nota manuscrita de Elena oculta en un margen. Era una receta, pero no de cocina. Enumeraba materiales raros: polvo de óxido ferroso, sal de mina y, lo más perturbador, sangre secada con ceniza. La nota terminaba con una frase: la inmovilidad es el regalo, pero el contenedor debe ser digno de la ofrenda. Me di cuenta de que la caja no era solo madera, era un relicario, posiblemente enterrado parcialmente bajo la placa de cemento del almacén, cubierto con una aleación o ritual que lo hacía increíblemente pesado, o quizás intrínsecamente inmóvil. La idea de que ella pudiera ser un ser o un objeto que trascendía la simple biología no me dio alivio, sino una nueva y terrible certeza. La cosa bajo la lona no podía ser movida, no porque el pacto lo prohibiera, sino porque físicamente era casi imposible sin maquinaria pesada y la voluntad de romper algo más grande que solo la madera. Elena no había confiado solo en el miedo. Había usado la física para asegurar su pacto eterno. El problema no era solo el miedo, sino la inercia impuesta. El conocimiento de la inercia ritual de la caja me trajo un terror más frío y metódico. Si Elena había asegurado la inmovilidad con materiales arcanos, significaba que la caja era fundamental para la estabilidad, no solo del restaurante, sino quizá de algo mucho más amplio.
Mi foco se desplazó de la simple vigilancia a la comprensión de cómo este oscuro ancla se conectaba con el ecosistema de la ciudad. El último desayuno estaba situado en un punto geográfico peculiar. Estaba justo en la intersección de una antigua ruta de caravanas y un río seco, que según las leyendas locales que busqué, había sido el sitio de un sacrificio indígena hace siglos. El lugar siempre había sido un punto de encuentro, una parada obligatoria y ahora un punto de quietud forzada. Empecé a notar patrones en el negocio. Los clientes que venían después de la medianoche no eran solo viajeros, parecían estar huyendo de algo o buscando refugio. Venían, pedían la comida más simple, un café rancio, tostadas, y se sentaban en un silencio extraño, casi reverente. Nunca preguntaban por el almacén, nunca se quedaban más de una hora. Era como si el restaurante fuese una especie de santuario temporal contra el movimiento constante y caótico del mundo exterior. La caja, me di cuenta, era el ojo de un huracán de quietud. Marta me confirmó mis sospechas con una simple observación. La gente viene aquí porque sabe, sin saberlo, que es el único lugar donde no serán perseguidos. El movimiento se detiene aquí. Ella absorbe el impulso. Si esto era cierto, el pacto de Elena era más complejo que el simple miedo o la culpa. Ella no había encerrado algo malo para mantenerlo a raya, sino que había creado un nodo de estabilidad forzada, sacrificando una entidad, o los restos de una, para que el mundo pudiera seguir moviéndose sin que ese antiguo hambre bajo la tierra lo consumiera. El legado, por lo tanto, no era solo mi custodia personal, sino una responsabilidad planetaria en miniatura. Si yo fallaba, si la caja se movía, no solo se liberaría a ella, sino que se soltaría una ola de inestabilidad, de movimiento caótico y destructivo que afectaría a la propia estructura de la realidad que conocíamos. La inercia del mundo dependía de la inercia de ese palé. Esta imagen mayor me obligó a actuar. Ya no era un juego de fantasmas, era una física oculta. Decidí que el reforzamiento estructural no era suficiente. Tenía que asegurar la continuidad del miedo silenciado. Contraté a una pequeña red de personas leales, bajo excusas de seguridad nocturna, para que monitorearan el perímetro, dándoles salarios exagerados a cambio de no hacer preguntas. Gente que, al igual que Marta, empezaría a sentir el pavor sin entender su origen. Estaba construyendo mi propia cadena de guardianes involuntarios. La conexión con el ecosistema era simple. El último desayuno era un punto de acupuntura en el mapa del miedo. Mantener la caja inmóvil era mantener el flujo de la vida en movimiento fuera de sus paredes. El costo de la normalidad era la pesadilla silenciosa de unos pocos. Y esa era la verdad más cruel de todo el testamento de Elena. Mi vida se convirtió en una paradoja viviente. Mientras el mundo me veía como el exitoso nuevo propietario de un negocio en la carretera, mi existencia real se desarrollaba en la oscuridad, calibrando la balanza del terror. El legado de Elena no era la posesión de un edificio, sino la absorción de su culpa y su responsabilidad eterna. Yo había heredado la culpa de mi padre, y él la locura preventiva de Elena. La pregunta que ahora me atormentaba era, ¿cuánto tiempo puede durar este equilibrio? El pacto de quietud de 20 años de mi padre había terminado, y yo era el siguiente eslabón, pero no había ninguna indicación de cuándo finalizaría mi turno. Era un contrato de custodia de duración indefinida, transferible solo por muerte o por incumplimiento fatal. Comprendí el verdadero significado del legado en este contexto. No se trataba de pasar la antorcha, se trataba de pasar la enfermedad. Yo, a su vez, tendría que preparar a un sucesor, o asegurar que mi propia muerte no provocara una catástrofe al liberar el ancla. La idea de tener hijos se volvió una decisión aterradora. Los condenaría a esta misma vigilancia.
o los mantendría ignorantes hasta que fuera demasiado tarde, como mi padre había hecho conmigo. Esta obligación me consumió. Dejé mi vida anterior, mis amistades, mis ambiciones que no giraban en torno al formica y el óxido. Mi conocimiento del horror me hizo un ermitaño. Me di cuenta de que Marta era solo la vanguardia de una larga línea de guardianes olvidados. ¿Cuántos otros lugares en el mundo mantenían la quietud con pactos similares, con objetos inamovibles, con personas dedicadas a un miedo constante y metódico? La caja, esa ella que rogaba que no la movieran, era la manifestación física de la imposibilidad de escapar de la propia historia. Era el recordatorio de que algunas deudas nunca se pagan, solo se transfieren. Mi futuro era un horizonte inmutable, una repetición de las noches de Marta, solo que con un mejor entendimiento de la física oculta que me ataba. Aprendí a vivir con el roce sutil en la madera, el sonido casi imperceptible que confirmaba su presencia. Ya no me provocaba un pánico agudo, sino una resignación profunda, un miedo que se había fusionado con mi sangre. Me sentaba en mi escritorio, revisando inventarios de jarabes, mientras el sonido me recordaba mi propósito. El verdadero legado era la aceptación de mi papel como el guardián de la inercia, una vida dedicada a la negación de la acción. Y lo que más me aterraba no era lo que pasaría si la movía, sino la certeza de que nunca, jamás, volvería a sentirme libre de hacerlo. Mi libertad había sido canjeada por la quietud del mundo. Este era el alto precio de el último desayuno. Pasaron los años. El café siguió sirviendo el café rancio y las tostadas quemadas. La gente venía y se iba, ajena al ancla oscura que mantenía sus vidas en movimiento. Yo envejecía prematuramente, mi rostro marcado por la tensión constante, los ojos siempre enfocados en un punto más allá de la pared del almacén. Marta se había jubilado, pasando su turno a un exvigilante de seguridad silencioso al que había adiestrado lentamente en el arte del miedo calibrado. La cadena de custodia estaba asegurada, pero la última pieza del rompecabezas, el pensamiento que lo unía todo, siempre flotaba en la periferia. ¿Por qué el ruego? Ella ruega que no la muevan. Si la entidad dentro se alimenta del miedo para mantenerse inactiva, su deseo de inmovilidad es egoísta, no altruista. Ella no ruega porque se preocupa por la estabilidad del mundo, sino porque liberarse implicaría algo catastrófico para ella misma. Y entonces, una noche, mientras miraba un plano geotécnico de la región, la verdad me golpeó con la fuerza de un martillo. La caja estaba situada justo en un nodo de convergencia geológica, un punto donde las placas tectónicas ejercían una presión máxima y contraria. La ella dentro de la caja no era solo una criatura arcaica o una entidad, era la personificación del movimiento, el espíritu de la deriva constante. Al ser confinada con materiales arcanos y mantenida en ese punto de presión geológica, era obligada a absorber, a internalizar la energía cinética que de otra forma liberaría el caos. Cuando ella ruega que no la muevan, no es una súplica para permanecer encarcelada, es una advertencia existencial. Si la mueven, si la inercia se rompe, ella se libera, sí, pero también se destruye a sí misma al liberar toda la energía cinética acumulada. El caos que ella desata es su propio final. Elena había encontrado la manera de sacrificar la entidad no matándola, sino obligándola a ser una batería de quietud. La conclusión fue devastadora. Yo no era el carcelero de un mal que quería salir, sino el encargado de una bomba que deseaba permanecer estable para seguir existiendo. Mi miedo y el miedo de los que sabían no alimentaban un demonio sediento, sino un mecanismo de supervivencia. El legado, al final,
era la responsabilidad de mantener un motor oscuro en ralentí, sabiendo que el motor era tan frágil como la humanidad que dependía de él. Me levanté de mi escritorio. La luz fluorescente en el almacén seguía parpadeando. El roce en la madera era constante. Ya no sentía solo pavor, sino una extraña y horrible compasión por la cosa dentro. Ambos estábamos condenados a la quietud, atados por el mismo pacto, obligados a rogar al mundo que nos dejara en paz.